Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Nancy Flores al ataque, mis amigos. Manifestar nuestra solidaridad con las paisanas y paisanos de Los Ángeles por esta situación que han estado enfrentando. Y sobre este tema, Presidenta, pues el día de ayer se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos iba a reforzar pues las acciones represivas y disuasivas a través del envío de 700 marines que se suman a los soldados de la Guardia Nacional. Al respecto, Presidenta, usted ha insistido que el fenómeno migratorio se tiene que atender así como se atiende el tema de seguridad, revisando las causas, y entre esas acciones que también sirven para pues el tema de reducir los delitos de alto impacto, pues también para mejorar la calidad de vida de las personas y que no tengan como opción la migración. Preguntarle justamente sobre esto, o sea, ¿por qué Estados Unidos no ha querido pues atender las causas, o cómo percibe esta circunstancia, ¿no?, de generar siempre acciones represivas o como ahora estas redadas en contra de los migrantes y las migrantes, en vez de hacer ya un trabajo conjunto con los países de Centroamérica y de pues Norteamérica, pues para poco a poco ir frenando la migración, pero atendiendo las causas? Son dos temas desde mi punto de vista. Uno es disminuir la migración, y eso solo es posible con atención a las causas. No hay otra forma. La disminución de mexicanos que migran hacia Estados Unidos de los últimos años tiene que ver con una mejor calidad de vida en nuestro país, con mejores oportunidades, más empleo, también todos los programas de bienestar y el aumento al salario mínimo. Y siempre ha sido nuestra posición que lo mismo debe hacerse con Centroamérica y otros países cuyas poblaciones migran por necesidad. Pero el otro tema es las y los latinos, hispanos, mexicanos en particular, que viven en los Estados Unidos desde hace más de 10 años, muchos de ellos, y que están integrados a la vida de Estados Unidos, que Estados Unidos los necesita, porque por eso tienen empleo, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo, en los servicios, en las fábricas, y esa mano de obra la cubre en muchos sentidos los migrantes, y particularmente las y los mexicanos. Por eso nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente, y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá. Y al mismo tiempo, como lo dije ayer, también el llamado pues a no generar acciones violentas y apoyarnos, como siempre lo hacemos, entre las y los mexicanos, entre las familias, y que siempre sean acciones pacíficas, no violentas. Entonces nuestro apoyo, nuestro reconocimiento siempre a las y los mexicanos, y nuestra solicitud al gobierno de los Estados Unidos pues de esta reforma migratoria integral que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo y que son necesarios para la economía de los Estados Unidos y que deben ser reconocidos y apoyados. Presidenta, en otro tema, ahora que fueron las elecciones judiciales, vimos a una organización de Estados americanos pues muy activa en contra de este modelo de democratización del Poder Judicial en México. Incluso la OEA pues se atrevió a llamar al resto de los países de la región a que no copien o no repliquen el modelo que estamos aplicando en México, además de descalificar algunas situaciones que por supuesto pues estarían en duda, ¿no?, si realmente la OEA tiene la calidad
moral para hablar de esos asuntos. En este sentido, Presidenta, pues claramente el objetivo de la OEA pues es que los poderes judiciales, sobre todo de América Latina, sigan estando capturados por la oligarquía, pero sobre todo sigan siendo parte de los llamados golpes de Estado blandos a través del lawfare o de estas guerras judiciales. Preguntarle, Presidenta, si no sería ya momento de que México pues se retire de la OEA, porque al final de cuentas acaba atacando permanentemente a nuestro país y a otros países de América Latina, y se concentre México más bien en pues en este esfuerzo de la CELAC, ¿no? Que sería pues más una organización más cercana a los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Son instituciones distintas, la OEA de CELAC, y cumplen funciones distintas. Sobre la publicación de la OEA, que pronto está por salir su documento final, lo que planteó la Cancillería, y lo retomamos, es que en las funciones está claramente establecido en los estatutos de la OEA la no intervención. Entonces, pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar la forma de elegir para definir a su poder judicial, pues ¿de dónde lo sacan? Si nada más estuvieron el día de la elección, todavía ni siquiera toman posesión del nuevo poder judicial para poder evaluar su funcionamiento. Entonces excede completamente los estatutos de la OEA. Por eso esta carta que envía la Cancillería, que se envió una carta, y en estos días también se va a estar hablando con la OEA, porque no estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función y realmente pues entra asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos. Pero entonces permaneceríamos como miembros de esta organización. No hemos considerado salir de la OEA, y la CELAC cumple otra función. En otro tema, Presidenta, el día de ayer se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues pidió ya oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no participe en las discusiones que van a determinar si tres grandes contribuyentes se les va a devolver los impuestos con intereses o no. Usted había hace unas semanas pues expuesto este caso de un posible conflicto de interés del ministro porque se desempeñó como titular del Servicio de Administración Tributaria cuando Felipe Calderón pues usurpó la presidencia, como ya sabemos. Preguntarle, Presidenta, pues sobre este asunto, primero, pues si realmente creen que la Suprema Corte vaya a decidir que no participe Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuando hemos visto otros casos de conflicto de interés, y particularmente sobre este caso, si no sería pues importante que se investigue este posible asunto de conflicto de interés, si realmente se configura un delito de corrupción, porque eso es el conflicto de interés, es un delito de corrupción. Fíjense el caso, son empresas que cuando este ministro era director del SAT tienen que pagar impuestos y los pagan. Después se van al Poder Judicial y dicen: no estuvo bien que yo haya pagado estos impuestos porque no correspondía a lo que ellos definieron. O sea, los pagan y luego se van al juez para decir que me regresen el dinero porque no fue correcto que me cobraran estos impuestos. Ahora, lo que quieren no solamente es que les regresen lo que pagaron supuestamente incorrectamente, sino que el SAT le regrese intereses de todos estos años. Totalmente ilegal.
sin sustento. Entonces, primero, la Corte tiene que revisar, porque si, imagínense que sancionar a favor de estas empresas, se sentaría un precedente terrible. O sea, se pagan los impuestos, después se van al juez y ahora piden intereses de lo que pagaron. Pero además, quien hace el borrador de la sentencia es el propio ministro que fue director del SAT. Entonces, Hacienda pide que él se excuse de participar, pero además, pues la Corte no puede, bajo ninguna circunstancia, aprobar que se pague, que se regrese el dinero con todo y intereses, cuando lo pagaron en su momento. Porque el contribuyente puede no pagar e irse si considera que es algo injusto, pero lo pagan y luego piden que se le regrese con intereses. Hay otro caso, por cierto, que mañana también se va a presentar en la Corte, que tiene que ver con pago de impuestos. Pues ese es el fondo de por qué el cambio en el Poder Judicial. Que haya justicia, es todo lo que se pide, justicia. Justicia también económica, porque al final esto justicia afecta. en el que quien tiene que pagar impuestos lo pague, como todas las mexicanas y mexicanos, como establece la Constitución. En otro tema, presidente, hace unas semanas le consulté de un caso que tiene que ver con la empresa Telcel, que cobra una fianza de 200 pesos a todos los que tienen planes de telefonía móvil y que no es reembolsable este monto, y por cada millón de usuarios o de clientes, pues estaría embolsando 200 millones de pesos. Ese mismo día que yo le consulté, la Profeco emitió un comunicado donde decía que estaba en pláticas justamente con Telcel para revisar este asunto y que tenía esta empresa que generar una propuesta donde no se obligara a los clientes a pagar esta fianza. Preguntarle si tienen algún avance y también si la CFE en algún momento pues masificará la telefonía móvil para que quienes pues no estén de acuerdo con estas características de esos planes puedan contratar con la empresa pública. Preguntemos a Iván Escalante para ver cómo avanzó lo de Telcel. Ahora viene la reforma en telecomunicaciones, a la ley de telecomunicaciones. Se abre la posibilidad en la ley de que CFE pueda participar en el mercado del usuario final. El objetivo fundamental que nosotros estamos buscando es que atienda las zonas más apartadas, donde no hay acceso a internet y a telefonía celular, pero que pueda ser una empresa rentable. Y entonces que pueda vender en otras partes en donde pueda tener los recursos suficientes para que haya acceso a telefonía celular e internet en todo el país. Ese es el objetivo de la empresa pública. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos por acá. Presidente, buenos días a todos. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, ¿el canciller le ha dado alguna actualización de que más mexicanos hayan sido detenidos en esta